Buenas tardes, Día Político por TSI. Bueno, ya se comenzó a aclarar un poco la situación y a mencionar algunas personas que, de acuerdo a lo que dio a conocer hoy el Pleno de Consejeros del CNE, tendrían algún tipo de vinculación en este desastre que pasó el domingo, día de elecciones. Ha sido destituido el señor Joel Ramos, que era el director de transporte del CNE y que ha laborado casi por más de 12 años, 12, 13 años en la institución. Hay más de 90 conductores de buses que ya han prestado su declaración jurada y donde dan su testimonio de lo que pasaron ese día de elecciones. Nosotros hoy en TN5 Matutino dimos a conocer la lectura de una de estas declaraciones juradas, de uno de los conductores que narra los hechos de cómo pasaron desde el día sábado hasta el día domingo en horas nocturnas. El Pleno de Consejeros ha dicho también que el 98% de la planificación de este proceso electoral fue un éxito. El 98%. Ahora, la institución castrense, por su lado, ha dicho que no piensa sancionar absolutamente a nadie, porque según la comandancia, es que existió un trabajo también de éxito y bien coordinado de los elementos de Fuerzas Armadas de Honduras en este proceso electoral. Así me lo han comentado internamente. Yo tengo dos invitados acá en el programa, doctor Marco Elío Girón. Es un gusto saludarle. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, licenciado Ramón. Buenas tardes a todo el pueblo hondureño. Es un gusto estar aquí con usted para colaborar en este proceso electoral democrático, que se ha hablado de lo negativo, pero no se ha hablado de lo positivo. Y una de las cosas positivas es que ningún candidato presidencial electo ha denunciado fraude. La abogada Rixi Moncada ganando las elecciones. Narri Asfura ganando las elecciones. Y en el Partido Liberal, que era la duda, Narrala ganando las elecciones. Antes se denunciaba fraude. ¿Recuerda cuando aquella elección del Partido Liberal, Jaime Rosenthal versus Carlos Roberto Reina? ¿Qué dijo don Jaime Rosenthal? Nos ganó el cloro, dice, porque en ese momento solo se usaba la tinta, ¿va? Y decía que con cloro se quitaba y ahí le llamaron las internas del cloro, el candidato cloro. Ganó Carlos Roberto Reina en esas elecciones. Esta vez no hay discusión de que los que ganaron la elección de candidatura presidencial son los que el pueblo ha elegido. Saludo también al abogado Fernando González. Bajo esta misma perspectiva que entra el doctor Marco Elío Girón, entonces usted comparte lo que dice el doctor y lo que dice el CNE, 98% de éxito en la planificación de este proceso eleccionario. Saludos a usted, como también a su invitado, el doctor Girón, y a todos aquellos que nos permiten entrar en la intimidad de su hogar a través de esta arena política. Quieren tapar el sol con un dedo. Permítame, póngame por favor. Quieren en realidad... ¿Cómo? Repita eso. Estos quieren tapar el sol con un dedo. Bueno. O sea, que es mentira lo que dije. Permítame, voy a hablar yo. Yo le respeté el espacio. Ajá. Y así son. Y así van a ser más críticos, más duros en estas elecciones generales. No, es que usted está acusando. Es que es cierto. Entonces, cuando alguien acusa, usted desde que hicieron el juicio oral y no público... No me deja hablar. Entonces, no un abogado, juez, pues, usted como interventor y monitor debería de callarlo porque estoy en el uso de la palabra. Hable, abogado. Gracias. Usted escuchó sí, pero que usted es abogado y no sabe me deja hablar. no Es que tiene así estar son. viendo ¿Qué les usted. parece? Es que no le gustó que usted lo señalara. Por eso, Claro, es que es cierto, no, que es qué un mala educación, ¿sabe éxito. por qué? Porque cuando uno señala con un dedo, no me deja 5 le hablar. están acusando a usted. No me deja hablar. Vamos a escuchar y después interviene el doctor. Estos de aquí dicen que esto fue un éxito y ahí hay una mosca en la sopa y no la quieren ver. Quieren darle inclusive cartas de encomio a una institución que por naturaleza y antonomasia siempre hizo bien las cosas. Ahora que estos están en el gobierno, quieren en realidad tapar el sol con un solo dedo y decir que todo fue un éxito. No todo fue un éxito. No le mientan al pueblo hondureño, doctor. Eso. En realidad, si esa es lo que sucedió en las elecciones primarias, es una víspera de lo que puede pasar. Debería renunciar al cargo el general de las Fuerzas Armadas y su cúpula.
debería renunciar al cargo, si de verdad aman a Honduras, los 3 concejales. ¿Por qué? Porque lo nefasto que se vio, jamás nunca, inclusive después de un golpe de Estado en el 2009, se aseguraron lo que eran las elecciones generales. Y ahora estos bárbaros quieren en realidad llegar al corazón del pueblo hondureño diciendo que aquí no pasó nada. Aquí se violó un derecho constitucional de elegir y ser electo. Muchas personas no llegaron a votar. ¿Por qué? Porque entre comillas hubo confusión. ¿Cómo no va a tener entonces responsabilidad los consejeros? ¿Y cómo no va a tener responsabilidad, permítame, el jefe de las Fuerzas Armadas, si para sacar un vehículo de ahí con urnas tiene que ir un centinela? Y se lo digo con uso de razón, doctor, porque estuve más de 2 décadas en esa institución. Tiene que ir un oficial al mando, y ahí entraban y salieron entonces esos busitos sin ninguna protección de un miembro de las Fuerzas Armadas. Doctor. Bien, quiero quedar claro que en ningún momento estamos diciendo, óigame, si lo obvio es lo obvio. Les dije al inicio, ya hablamos de lo negativo. El pueblo hondureño ya se está dilucidando, ya se acaba de despedir al jefe de transporte del CNE, porque esa misma madrugada no contestaba los mensajes, no contestaba las llamadas. ¿Cuándo ha visto usted de que un jefe de transporte no va a llamar? ¿Y él es civil o es militar el jefe de transporte? Es civil, 14 años trabajando en el Consejo Nacional Electoral y no pertenece al Libre, como se dijo el día de hoy en un programa televisivo. Estos quieren seguir engañando a la gente. Estos son los que se inflaron siempre durante décadas y ahora con el biométrico se desinflaron. Estos son los que siempre han estado con fraude, pero el biométrico los desinfló. Estos que han dado golpes de Estado querían nuevamente, al saber que la candidata Rixi Moncada iba a ser la más votada, intentaron boicotear las elecciones primarias. Es más, hubo una moción de suspender las elecciones. Si solo fueron 300 urnas de 24,000 urnas, claro, en lugares estratégicos. ¿Usted, pueblo hondureño, cree que fue casualidad de que escogieron la Kennedy, donde votaba Racel Tomé? ¿Usted cree que fue casualidad que no llegara la de Miraflores, donde votaba Jorge Cálix? La de la Facultad de Medicina, donde votaba Jorge Aldana. Esto fue planificado meses anteriores y hay civiles ahí dentro del Consejo Nacional y ya empezó a rodar la primer cabeza, que es el jefe de transporte en el Consejo Nacional Electoral. Esto tiene nombre y apellido, es el bipartidismo que siempre ha manipulado las elecciones y ahora el biométrico los ha dejado al descubierto. ¿Cuánto sacó el Partido Nacional en las elecciones anteriores? ¿Cuánto sacó el Partido Liberal en las elecciones anteriores? Eso fue falso y lo demostró el biométrico, que ahora son partidos minoritarios. Estos en realidad quieren darle una carta de encomio a los que de verdad querían hacer. Eso se puede llamar como una traición a la patria. Si esto pasa en las elecciones generales, este se vuelve como un golpe de Estado. Estos mentirosos de siempre, estos que en realidad le mintieron al pueblo y que quieren justificarse, que no han hecho absolutamente nada con esas promesas incumplidas de campaña, quieren adornar y arreglar el mundo. No les vamos a permitir, no les vamos a permitir, ¿saben por qué? Porque esto viene de Libertad y Refundación. Este hecho maléfico, este hecho que traiciona la voluntad soberana del pueblo, que no se expresó en las urnas, muchas personas dejaron de ir a votar, pero esto les convenía más a ellos, haberse visto. Si yo anduve monitoreando, las aulas, al menos en el Distrito Central, estaban vacías. Estos sí saben inflar, estos sí les gusta el helio. ¿Saben por qué? Porque saben que tienen el rechazo del pueblo hondureño y que se van a inflar ahorita en las primarias para hacerles saber al pueblo hondureño que ellos sí pueden. El pueblo hondureño no se deja engañar. El pueblo hondureño ya no es tonto. Levantaron un gigante dormido en el 2021 que se llama Pueblo Pueblo. Y así como se sacó a Juan Orlando Hernández, así se va a sacar también a la señora Xiomara Castro, y que Libre jamás de los jamases va a volver a gobernar este país bello llamado Honduras. Pero yo no voy a seguir mencionando la palabra estos, ¿verdad? Ni señalando con el dedo índice. Lo voy a hacer con el dedo gordo. Este que está aquí está hablando mentiras y babosadas. Mire, ¿cuándo ha visto usted, pueblo hondureño, que la candidata que va a ganar las elecciones
va a boicotear su propia elección, su propio triunfo. Es solo en la cabeza de un troglodita puede caber eso. La candidata más votada de Libre es la más interesada en que el proceso electoral se lleve a cabo. ¿Quiénes eran en realidad los que les convenía boicotear? Aquellos acostumbrados al helio, como lo mencionó él, aquellos acostumbrados al fraude, que gracias a Dios se fueron a otro partido a querer perjudicar a Salvador Narrala. ¿Por qué razón? Habían muchos millones invertidos en un precandidato del Partido Liberal, una campaña multimillonaria, casi no de precandidato presidencial, sino que presidencialista, multimillonario, y ahora, ¿dónde van a parar esos millones? Y ahora, esa persona no pudo, porque forma parte de esa conspiración. Una conspiración es conformada por un grupo de personas en contra del proceso electoral, en contra de la democracia, en contra del pueblo hondureño. El pueblo hondureño, con su disciplina, salvó la democracia y salvó las elecciones, pero tienen que haber culpables, y uno de los culpables, lo está defendiendo. Ahora bien, me dice el troglodita, este es miope político. En realidad que está a mi lado, no me dice el doctor, entonces no quiere ver el doctor que su ministra de Defensa... Orejón le dijo el burro al conejo y él usando anteojos. No, pero político, miope político. Dice el doctor, entonces, que no quiere ver él que la ministra de Defensa es la del Findel. No quiere ver, no quiere saber entonces este miope político que en realidad puede haber un contubernio entre Fuerzas Armadas y subsecretaria de Defensa. Solo aquí en Honduras se mira esto. Ah, no, pero tiraron las campanas al cielo cuando la Presidenta de la República ordenó a todo aquel funcionario y empleado que quería aspirar a un cargo de elección popular que renunciara. ¿Renunciaron para qué? Para sacarlos del juego político y traer a doña Rixi a ser la delfina de ellos. Esto es en realidad un miope, porque no quiere ver más allá de lo que en realidad pasa en la vida política hondureña. Pausa, ya regreso en Día Político por TSI. Bueno, continúa aquí en Día Político por TSI. Algunos observadores del proceso electoral afirmaron que ni aún en las peores dictaduras se había observado este atraso en la entrega de material electoral. Doctor. Bueno, eso fue un observador español del Foro de Madrid de ultraderecha que obviamente viene a desacreditar el proceso, pero en sus declaraciones no dijo que ningún candidato presidencial ha dicho hay fraude. ¡Ninguno! Y eso es un éxito, aunque le duela. Yo le quiero recomendar, porque me dijo miope, use estas gotas, mire, para que vea bien y escuche bien también que ningún candidato presidencial, todos han dicho, y los perdedores han aceptado su derrota. Eso antes no se daba, siempre fraude, fraude, fraude en la interna. Es la primera elección primaria en la historia que ningún candidato presidencial alega fraude. Y eso hay que verlo. Claro que han habido errores, claro que tienen que pagar consecuencias, claro que tienen que pagar con cárcel los responsables de querer boicotear, pero los encargados de boicotear este proceso electoral que está en investigación en la Fiscalía tiene nombre y apellido, y eran aquellos que no querían perder las elecciones. Ahora perdieron y quieren ya negociar inclusive la presidencia del Congreso Nacional, incluso apoderarse de un partido político. Pero bueno, allá si el candidato presidencial les da esos cargos, si les da esos cargos, se imagínense un candidato presidencial dándole a su opositor la presidencia del Congreso Nacional y darle el partido. Le van a hacer así. No va a llegar, ¿verdad? Pero en un hipotético caso le cortan la cabeza. Así que yo creo, pueblo hondureño, que no caigamos en la narrativa de caer en la trampa que quieren culpar a los 3 concejales del Consejo Nacional Electoral, cuando la presidencia la tiene el Partido Nacional. Nos correspondía a nosotros la presidencia, a Marlon Ochoa, pero no, se la dieron al Partido Nacional. ¿Quién firmó los contratos de transporte? La presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Dónde hubo la falla? En el transporte. Y entonces, ¿por qué
no están viendo eso. Le aseguro que si Marlon Ochoa hubiera sido el presidente del Consejo Nacional Electoral, esto no hubiera ocurrido. Inclusive si Ana Paola Hall, que también tienen experiencia, ambos, presidiera el Consejo Nacional Electoral en este momento, eso no hubiera ocurrido. Sí, lo que pasa es que si hubiese estado Marlon Ochoa, las derechas no boicotean como boicotean estos. Estos son exagerados. Él me está recomendando esa gota, ¿verdad? A ver qué come, qué bebe, ¿verdad? Qué mastican, cómo lo hacen entonces, porque solo estos miran que las cosas estuvieron bien. No engañemos al pueblo hondureño, hombre. El pueblo hondureño se merece respeto. Tal respeto es que son las elecciones internas más caras. Pero esto lo quieren hacer bien. Las más caras. Es más, aquí ni el TRE funcionó por el mismo problema que siempre se ha tenido. La capacitación que está a cargo de los partidos políticos fue una mala capacitación, estaba por debajo del nivel que es el TREP. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en las elecciones generales. Manipulación para que en este sentido, ¿verdad?, se burle la voluntad popular del pueblo expresada en las urnas. Esto es lo que le apuestan ellos, al caos. Esto lo apuestan ellos, a relajo. ¿Por qué? Porque lo que esperaban en este sentido es que incendiaran llantas, quemaran edificios. En eso sí son especialistas, en quemar embajadas, en realidad ver mártires que ellos mismos los ponen, ¿verdad? Que ellos mismos los matan. Así sucedió en la situación del 2009, que ellos mismos hicieron ese mismo atrocinio y que en este sentido, ¿verdad?, hay personas que están siendo procesadas por algo que ellos no hicieron. Así como le dije yo, con la misma teoría que se les está acusando, en este caso, a lo que es los tres generales, por el supuesto homicidio o asesinato de Isis Jovet, con la misma teoría de Roxin debería ser acusado el jefe del Estado Mayor Conjunto. Dice el doctor que no, que es de caso a caso, así como dice el fiscal general que el narcovideo porque tiene 13 años no se puede perseguir, pero la situación con respecto a lo de Isis Jovet que tiene 15 sí. Esa es la lupa que ellos tienen, entonces por eso se vuelven miopes. Por eso es que tienen que darle al pueblo hondureño lo que ellos comen, lo que ellos beben, lo que ellos mastican, para que nosotros miremos en realidad que solo ellos viven en Narnia, que solo ellos viven en Hondulandia y la demás gente no. Ahora yo les pregunto a ambos, ¿es suficiente esto? ¿Es suficiente con destituir a Joel Ramos? No. ¿O hay que investigar aún más esta situación que pasó en el día de las elecciones? Totalmente. Lo que pasa es que ignora, en este caso el doctor Marco Elio Girón, que el comando y el control de la seguridad interna la tiene Fuerzas Armadas. Eso es lo que no quiere saber él. Y si lo sabe, lo va a ignorar, lo va a pasar por alto. ¿Quiénes tienen la seguridad interna del Consejo Nacional Electoral en el Infop? Se llama Fuerzas Armadas de Honduras. Pero la clase política y toda la institucionalidad está espadeando a favor de las Fuerzas Armadas. Y no digan Fuerzas Armadas, porque dentro de las 30,000 personas que están en Fuerzas Armadas, el 99.99% está en desacuerdo de esa situación que pasó. Tal vez el 0.001% está en contubernio y dejó de ser apolítico y se volvió a política. ¿Por qué? Porque en este sentido a cualquier político de turno llegó, enamoró y conquistó a personas que están en lugares de máxima envergadura y decir dejar hacer, dejar pasar. Mire, doctor, para que un bus, un vehículo, un convoy salga de ahí del Consejo Nacional Electoral, tiene que ir resguardado por un militar. Tiene que tener, en este caso, en la posta principal, en el portón gris donde uno entra, hay un libro de novedades. Y ese libro de novedades tiene que decir quién va al mando del convoy, quién lleva el vehículo, qué suboficial, qué muchacho de tropa va al mando de esa situación. Ahora le repregunto antes de que me conteste el doctor. ¿Usted cree que Joel Ramos actuó solo? ¿O es que vino una voz de esas estructuras de poder para decirle a él, haga determinada situación? Porque eso es lo que se percibe. Prácticamente a él está cayendo toda la culpa de lo que pasó con el transporte. Para mí que hay contubernio. ¿Y hay contubernio de quién? De las personas que les gusta traer caos y desorden en el país. Y ustedes ya saben. Entonces, en este sentido, y ya para finalizar, le voy a decir una cosa. Esos vehículos salieron solos porque dieron orden de que salieran solos. Porque, como dije anteriormente, tiene que obligatoriamente ir con un soldado porque lo dice el 272 de la Constitución de la República, que el transporte, la vigilancia y todo lo que concierne a la situación electoral de logística lo tiene que hacer las Fuerzas Armadas de Honduras. Miren,
Hay siempre varios puntos de vista, pero el pueblo hondureño es sabio. ¿Bajo órdenes de quién estaban desde hace un mes las Fuerzas Armadas de Honduras? Bajo el Consejo Nacional Electoral. Desde el 8 de febrero se pusieron a las órdenes, y usted lo sabe que ha sido militar, ha sido milico, que se ponen a las órdenes del Consejo Nacional Electoral. Ajá, pero vienen si 300 buses, no le dan la lista a los militares, sino que este jefe de transporte se hace el papo y no se lo da al coronel o general encargado ahí. Eso precisamente es una conspiración y un boicot. Esos 300 buses rapiditos contratados por la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral no fueron custodiados por las Fuerzas Armadas porque no le compartieron la información, porque estaba planificado así, que así fuera, porque los anduvieron. ¿Usted cree que la orden no era que anduvieran rebotando por Tegucigalpa y San Pedro Sula? ¿Usted cree que a un medio de comunicación fue por casualidad que los vio? También lo mandaron porque sabían dónde iba a ser la ruta, les dieron ruta que anduvieran en ese lugar paseando para que el pueblo viera. Eso fue premeditado, alevosía, ventaja de aquellas fuerzas oscuras que siempre han querido manipular las elecciones. Aquí, ¿sabe qué? Salvó las elecciones el pueblo hondureño, pero también el biométrico y el TREP salvaron las elecciones, porque de otra manera querían crear caos. Si el caos, sabemos quién lo ha producido siempre, el narcorrégimen, que todavía tiene, se fue la cabeza, pero todavía tiene tentáculos en ambos partidos tradicionales. Bueno, mire, hay una situación bien importante. Dice el doctor que, y le van a echar la culpa al de transporte, y le van a meter al mamo al de transporte. El de transporte puede decir pío, pero del portón principal nadie sale si no tiene autorización. Nadie, absolutamente nadie. Así de sencillo. Vamos a la pausa. Bueno, el tiempo se nos ha ido, 30 segundos para una conclusión, doctor. Bueno, ya tenemos los primeros indicios. El jefe de transporte nos va a llevar, él tiene que cantar. Si no se la quiere comer toda y no quiere parar en la cárcel, que utilice la ley. No hay ley de colaboración eficaz, pero hay uno parecido del testigo protegido. Que cante, porque si no, mire Joel, si usted no canta, va a terminar en el mamo usted solo. Salve su responsabilidad y queme quién le dio la orden de pasear esos 300 rapiditos con maletas electorales por toda Tegucigalpa y San Pedro Sula. Ahora yo le digo al otro Joel Zelaya, póngase los que pone la gallina para que persiga en realidad a quienes fueron los que se burlaron de la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas. Muchos de ellos se les coartó el derecho de elegir y ser electo. Yo creo que esta es una prueba de fuego que tiene el fiscal de oro para que pueda saber de qué está hecho. Siempre he dicho que el oro se prueba en el fuego. Bueno, gracias señores, gracias doctor. A propósito, salen los 23. Sí, estamos ahí muy bien votados en las primeras casillas. Gracias al pueblo hondureño. Sí, anda bien el doctor. Bien. Gracias, pueblo. Bueno, gracias, abogado. Gracias a ustedes, gracias doctor. Hasta aquí el programa de hoy, que pasen todos una feliz noche.